Bueno, buenos días. Esta clase va a ser un poquito más corta. Solamente quiero saber si tienen alguna duda. Supongo que ya están estudiando. Entonces, algunas dudas voy a esperar que me pregunten. Buenos días, doctorita. Buenos ¿Podemos días. pasar lo del perímetro encefálico, por favor? Ya. Bueno, hemos hablado que el perímetro cefálico es una medición antropométrica complementaria al peso y la talla. Dijimos que el peso y la talla evidentemente son instrumentos importantes, pero sin embargo tienen algunas, por así decirlo, fallas en el sentido de que depende de si el paciente, si el paciente ha comido rato antes o está estreñido o está con un problema de diarrea, o sea, depende mucho de muchos aspectos, igualmente la talla, ¿no? Yo misma no voy a dejarme mentir de que de un paciente a otro, o hecho, de una persona a otra, una enfermera, el otro día, nomás hace una semana, pesó y talló una enfermera en el día, en la mañana, y una tarde pesé y fue otra, ¿no? Entonces, en este sentido, el perímetro cefálico es un instrumento que nos da mayor validez y mayor importancia, especialmente en niños. Hemos hablado que el perímetro cefálico crece solamente más o menos alrededor de los 6 años y que es lamentable esto, ¿no? Es lamentable porque es irreversible, a pesar de que la mayoría, incluso de los pediatras hasta este momento, no toman en cuenta mucho el perímetro cefálico, solamente el peso y talla, pero hemos dicho que tiene relación más que todo con el desarrollo cerebral y neurológico, ¿no? Entonces, con la inteligencia y también el rendimiento escolar estaría relacionado de algún modo. Dijimos que al año de edad generalmente crece el 70% que sería 47 centímetros en realidad, ¿no? 47 centímetros tendría que medir hasta el año de edad, ¿ya? Después va creciendo, sí, lentamente, de modo que hasta los 4 o 5 años estaríamos hablando de, incluso 4 años, 49 centímetros. Entonces, imagínense, es casi 1 centímetro por año, incluso menos, ¿no? 1 centímetro por año casi es alrededor. De modo que hasta los 6 años, el perímetro cefálico es de 50 para arriba, ¿sí? De 50 para arriba. Entonces, hemos dicho que el parámetro normal es de 50 para arriba, sí, evidentemente, pero con una mediana más o menos de 53, 54 centímetros. Evidentemente se puede encontrar hasta 56 centímetros y 57, que es lo normal. Y tampoco hemos sido tangentes en esto del perímetro cefálico, que hay algunas microcefalias sí que tienen que ver también con la parte genética, así como las partes de la macrocefalia, ¿no? De una niña, por ejemplo, yo tengo de más o menos 4 años debe ser, su perímetro cefálico es 48 centímetros, incluso 47 creo, pero está con microcefalia. Sin embargo, los papás se han preocupado en este sentido, han hecho la parte interconsulta neurológica, con neuropediatra y todo esto, que han documentado que no tiene ningún problema, que es genética. Evidentemente, la mamá también tiene una microcefalia, ¿no? Entonces, genéticamente también puede estar relacionado.
Pero sin embargo, siempre hay que hacer seguimiento hasta los 6 años, ¿no? Entonces, eso sería lo más importante en el resumen del perímetro cefálico. Su medida es entonces de 35 centímetros al nacimiento, 47 centímetros al año, y a los 6 años de edad estaríamos hablando de 54, 55 hasta 56 centímetros, ¿no? En el hombre y en la mujer, a pesar de que dice en el texto sí, en la mujer también se ha encontrado 56 centímetros, ¿no? Entonces, en el estudio que hice tiene que ver mucho también con la parte, como les digo, con el rendimiento intelectual, ¿no? Entonces, sería un parámetro importante para mí que cuando vayan a hacer sus prácticas hagan del perímetro cefálico en todos los niños, ¿no? Es un parámetro muy importante. Además, el perímetro cefálico también está en relación con desnutrición crónica, ¿no? Generalmente con desnutrición crónica. Como les había comentado, yo trabajo mucho con niños en posadopción, que han adoptado. Entonces, a veces los papás que han adoptado se sienten impotentes y dicen, no, pero si yo le estoy dando toda la alimentación adecuada, ¿qué es lo que puede haber pasado, no? Entonces, en esto hay que explicarles que no es culpa de ellos, que ha sido de una alimentación complementaria y de una lactancia materna muy mal manejada de abajo, ¿no? Incluso tiene que ver también mucho el perímetro cefálico con problemas que ha tenido el padre o la madre de consumo de sustancias, ¿no? Drogas o de otro tipo, ¿no? Entonces, tiene que ver también mucho con esto de la microcefalia. No sé si en resumen te he respondido, Sí, sí, doctora. Quería preguntarle también, hemos llevado un poco en EPI esto de los embarazos geriátricos y ¿Ya? yo quería preguntarle a usted, ¿a partir de qué edad se considera un embarazo geriátrico y riesgoso? Eso es a partir de los 40 para arriba. Ya generalmente dicen, ¿no? Pero incluso algunos relacionaban con el síndrome de Down, cosa de que como experiencia médica les digo que el síndrome de Down es más que todo genética, ¿no? O sea, no es de la, digamos, de la hermana o del hermano, es a veces de segunda, tercera generación, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué edad más o menos les ha dado en la otra materia? Porque yo sé que eso es a partir de los 40 años para adelante, especialmente para primera, ¿no? Primigestas. Bueno, el doctor dijo, en muchos países, ¿no? Pero si miramos alrededor aquí en Bolivia, al menos en Cocha, no es Uh-huh. que pase tanto esto de los defectos que tienen al nacer las bobitas cuando sus madres tienen entre 33, 35, 38 años. Uh-huh. Sí, no está muy relacionado. Yo diría que no está tan relacionado. Más que todos los factores genéticos, como te digo, se ve así más en este tiempo, con esto de las fumigaciones, por ejemplo, con las sustancias que hacen en los alimentos o ahora que estamos utilizando tantas cosas, lavandina y demás cosas. La madre con embarazo tiene riesgo de absorber estas sustancias y puede tener factores genéticos. Evidentemente, si ustedes investigan y ven los estudios, no tiene que ver mucho con la edad tampoco. No puede ser uno que otro caso, pero no es tan preponderante, digamos, ¿no? Porque he visto yo con algunos agrónomos, por ejemplo, ¿no? Agrónomos que trabajan así en municipios han tenido bebés lamentablemente con factores genéticos, ¿no? Y después los aditivos también, que ahora estamos consumiendo mucho aditivo, la misma leche Pil, por ejemplo, creo que ya no ponen ni siquiera al refrigerador, ponen ya afuera y no pasa nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos impregnados de aditivos, ¿no? Todas estas cosas sí van a tener a lo posterior consecuencias, y esto de la vacuna ni qué decir, ¿no? Como les había comentado en algunas clases, les dije, ¿no? Cada 6 meses van a tener que hacerse colocar el refuerzo y está, evidentemente ya han anunciado ayer. Y esto no termina ahí, ¿no? Es cada 6 meses. Y si se van a hacer colocar incluso los refuerzos, investiguen ustedes, tienen alteraciones incluso ganglionares. ¿Ya? Entonces, no tiene que ver mucho con la edad, sí, sí, no, pero no es así tajante, digamos, ¿no? Que uno y otro caso se puede dar, se puede dar.
Está bien, gracias, doctora. Del tema de requerimientos nutricionales, en este momento estoy viendo el texto. Es bueno que en las tablitas se fijen muy bien los requerimientos en lactantes, niños y adolescentes, por lo menos en un marco general. No les estoy diciendo que aprendan de memoria, pero por lo menos tienen que saber la vitamina A, la vitamina C, que es los más importantes, y el hierro, el zinc, el calcio y el yodo, ¿ya? Esos que se manejan más. Entonces tienen que saber los requerimientos, ¿ya? Y tal vez del folato también que se utiliza en el embarazo. No es tan difícil de aprender. Si se fijan con el grupo que la categoría que ha puesto en los cuadros de lactantes, niños y adolescentes, generalmente solo se duplica. Ya no les voy a pedir exacto, pero tienen que tener una idea de los requerimientos, porque va a entrar un caso clínico ya al examen. Entonces ahí les van a pedir requerimientos, les van a dar el peso, la talla y ustedes van a ver también sin tabla si está acorde o no la evaluación nutricional, el estado nutricional. Ya, y en cuanto a los temas del capítulo 15 para adelante, solamente los cuadros y lo que hemos enfatizado, ¿no? Ventajas, inconvenientes, objetivos y los métodos. Es importante los métodos porque van a ir a ser los métodos de la parte familiar. Va a estar nomás simple el examen, o sea, no tenga miedo. No sé si tiene otra pregunta. Les he pasado algunas diapositivas al WhatsApp. Pueden leerlo también, especialmente del zinc, del yodo, del calcio, creo que les he mandado. Hubiera querido mandar los otros, pero se ha entrado virus a mi computadora y no abre, por ejemplo, ¿cómo se llama? Del fósforo, del complejo B no me abre, ni la vitamina C, pero en clases, sí, los que están conectados en clases, entonces han debido tomar nota quizás. Ya, no sé si tienen alguna otra pregunta. Vayan a estudiar entonces. Ya, gracias, doctorita. ¿De qué? Pues el viernes vamos a estar en contacto a partir de las 8:15 ya, 8:30 va a empezar el examen, ¿ya? Está bien, doctora. Gracias, doctor. Está bien, doctora, gracias. Ya, estudien, hasta luego. Hasta luego, doctorita, se cuida. Hasta el viernes, doctora. Gracias.
Gracias.